El eco de los neumáticos chirriando sobre el asfalto mojado resonó en la calle principal, un sonido que presagiaba una tormenta inminente, pero no de lluvia. La profesora Isabela Vargas, con el rostro pálido y las manos temblorosas, observaba por la ventana el despliegue inusual. 3 imponentes vehículos blindados, de un color negro azabache tan profundo que parecía absorber la luz del amanecer grisáceo, se detuvieron con precisión militar frente al elegante portón del Colegio San Miguel Arcángel. Hombres vestidos con trajes oscuros, cuya postura y mirada sugerían un entrenamiento riguroso y una vigilancia constante, emergieron de los coches, escaneando el perímetro con una frialdad calculada. Cada movimiento era fluido, coordinado, como el engranaje de una máquina perfectamente calibrada. Isabela sintió un escalofrío que le recorría la espalda, una premonición helada que se enroscaba en su estómago, mientras la directora Sofía Morales, con una gravedad inusual en su rostro, la apartaba del marco de la puerta del aula. «Isabela», susurró Sofía, su voz un murmullo urgente. «Necesitamos hablar. Ahora mismo». La puerta se cerró con un suave clic, separando a Isabela de la mirada curiosa de sus alumnos y del mundo que, hasta hace apenas unos minutos, creía controlar. En el pequeño ventanal de la puerta, la figura imponente de un hombre uniformado, con insignias relucientes sobre sus hombros, comenzaba a descender del vehículo central, su silueta dibujándose majestuosa contra el cielo nublado. 4 estrellas destellaban, acusadoras, en cada hombro. El aire de la mañana se cargó de una tensión casi eléctrica, el presagio de una revelación ineludible. Isabela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Minutos antes, en ese mismo pasillo, la directora Sofía Morales había interceptado a Isabela. Sus palabras, pronunciadas con una mezcla de frustración y asombro, habían perforado la burbuja de autocomplacencia en la que Isabela se había envuelto. «Isabela, acabo de terminar una llamada con la oficina de protocolo militar. ¿Sabes de qué se trata, verdad?» Sofía no esperó respuesta. Su mirada, normalmente afable, ahora destilaba una desaprobación gélida. «Están llamando para confirmar los arreglos de seguridad, el estacionamiento especial, y si podemos acomodar a un equipo de escoltas». «¿Para qué, Isabela?» «Para el Día de las Profesiones de 4º grado». El cinismo en la voz de Sofía era un dardo. «Me han informado que un distinguido visitante llegará en breve. Y sí, tiene todo que ver con Mateo Solís, el mismo niño al que acabas de humillar públicamente por inventar una historia sobre su padre». La palabra humillar resonó en la cabeza de Isabela como un eco metálico. Su rostro palideció aún más, su cerebro luchando por procesar la información. ¿Mateo? ¿El hijo del general? ¿El niño que vivía en el apartamento modesto? ¿El que usaba zapatillas gastadas? Su visión del mundo, tan cuidadosamente construida sobre prejuicios y apariencias, comenzaba a fragmentarse en 1000 pedazos. El general. No podía ser. Los generales no eran así, no los que ella conocía, no los que encajaban en su molde. Volviendo atrás en el tiempo, al inicio de una mañana que prometía ser ordinaria, la profesora Isabela Vargas se había sentido satisfecha con el orden de su universo. Había dedicado 23 años a la enseñanza en el Colegio San Miguel Arcángel, una institución conocida por su excelencia y por la diversidad de su alumnado, que iba desde hijos de diplomáticos y empresarios adinerados hasta niños de familias trabajadoras que luchaban por un futuro mejor en Ciudad Oasis. Isabela creía conocer a sus alumnos, discernir la verdad de la fantasía. Sus paredes estaban adornadas con certificados de mérito y fotos con dignatarios locales, testimonios de su impecable trayectoria. Cada mañana, un broche con la bandera de su país adornaba su solapa, un símbolo de su orgullo cívico. Ella nunca había servido en el ejército, ni había vivido más allá de los confines confortables de su burbuja suburbana, pero estaba convencida de que sabía cómo eran las familias de los altos mandos militares. Y Mateo Solís, en su opinión, no encajaba en absoluto en esa imagen preconcebida.
Para ella, los generales vivían en mansiones, sus hijos asistían a colegios privados y sus coches eran de lujo. Mateo, con su semblante tranquilo y su ropa sencilla, desentonaba por completo con ese estereotipo. La idea de que un niño así pudiera ser hijo de un general era, para ella, simplemente absurda. Una muestra de una imaginación desbordante e inoportuna que requería una corrección tajante. A las 8 de la mañana, el timbre del colegio resonó con su acostumbrada alegría, anunciando el inicio de las clases. En el aula de la profesora Vargas, la energía vibraba con la expectación del Día de las Profesiones. El director Ricardo Solís, con su voz cordial pero firme, habían anunciado por el intercomunicador la llegada de invitados especiales, pidiendo a todos que los recibieran con calidez. Inmediatamente, Alejandro Durán, hijo de un influyente lobista en la capital, levantó la mano con arrogancia. «Profesora Vargas, mi padre se reunirá esta semana con 3 senadores para discutir el nuevo proyecto de ley de infraestructura». Isabela, con una sonrisa deslumbrante, asintió efusivamente. «Qué impresionante, Alejandro. El servicio público es tan vital para nuestra democracia». Luego, Sofía Rivera, una niña de ascendencia modesta cuya madre trabajaba en la limpieza del edificio gubernamental, tímidamente levantó la mano. «Mi mamá también trabaja allí. Limpia las oficinas después de que todos se van». La sonrisa de Isabela se tensó. Una mueca fugaz que no alcanzó sus ojos. «Qué bonito, Sofía. Ahora, por favor, abran sus libros en la página 42. Mateo observó el intercambio, una escena que se repetía con dolorosa frecuencia. Algunos niños eran elogiados, otros simplemente ignorados. Todo dependía, al parecer, de la profesión de sus padres y del tamaño de sus cuentas bancarias. La injusticia se sentía como una punzada. A las 10 en punto, la profesora Vargas distribuyó las hojas para la tarea. «Clase, quiero que escriban 3 párrafos sobre la profesión de sus padres. ¿Qué hacen? ¿Por qué es importante? ¿Cómo contribuye a nuestra comunidad?». Caminó entre los pupitres, su mirada escrutando a cada alumno. «Debe estar listo antes de que lleguen nuestros invitados. Y por favor, la mejor caligrafía posible». Los niños se inclinaron sobre sus papeles con diligencia. Mateo, con su lápiz en mano, comenzó a escribir con letras cuidadosas y firmes. «Mi padre es un general de 4 estrellas en las Fuerzas Armadas de nuestra nación. Ha servido a nuestro país durante 32 años en lugares como la península coreana, las misiones en el Oriente Medio y en nuestro propio territorio. Él ayuda a tomar decisiones cruciales para mantener nuestra nación segura. Solo hay alrededor de 40 generales de 4 estrellas en todo el ejército. Mi padre ascendió desde un humilde segundo teniente. Él dice que el liderazgo significa servir a los demás, no a uno mismo. Mi padre ha sido desplegado 6 veces. A veces no lo veo durante meses, pero lo hace porque ama a nuestra patria. Eso es lo que hace que su trabajo sea importante». Diego, el mejor amigo de Mateo, se inclinó y susurró: «Oye, ¿tu padre es de verdad un general?». Mateo asintió, bajando la voz. «Sí, solo que no habla mucho de ello». «Qué genial. Mi padre solo arregla coches en el taller». «Mi padre dice que cada trabajo importa, Diego». Mateo susurró de vuelta: «Tu padre mantiene a la gente segura en las carreteras. Eso también es importante». Diego sonrió, sintiéndose un poco más animado por las palabras de su amigo. La sombra de la profesora Vargas se cernió sobre el pupitre de Mateo. Se inclinó, leyendo por encima de su hombro. Sus labios se apretaron en una línea fina y tensa. El estómago de Mateo se contrajo, un nudo de ansiedad que le apretaba el pecho. Algo en la expresión de Isabela le decía que no creía una sola palabra de lo que había escrito. Pero no dijo nada. Aún no. Simplemente regresó a su escritorio. Hizo una anotación en su agenda con un gesto calculador y frío. Mientras la mañana avanzaba, el teléfono de Mateo vibró discretamente en su mochila. El colegio permitía a los estudiantes llevar dispositivos de contacto de emergencia, y el suyo era un viejo teléfono que sus padres usaban para comunicarse con él. Lo revisó durante la pausa para ir al baño.
Un mensaje de su madre. Papá regresa antes de Corea. Aterriza en el aeropuerto de la ciudad a las 3 p.m. mañana. Sí que estará en el día de las profesiones. Guarda el secreto. El corazón de Mateo dio un salto de alegría. Su padre había estado en la península coreana durante 3 semanas. En alguna clase de reuniones de planificación estratégica sobre las que no se le permitía saber. Pero regresaría antes. Estaría en el día de las profesiones. Mateo quiso gritarlo a los 4 vientos. En cambio, deslizó el teléfono de nuevo en su mochila y regresó a clase, sin darse cuenta de que la profesora Vargas lo observaba desde su escritorio. No vio la mirada escéptica en sus ojos. Ella ya había tomado una decisión sobre Mateo Solís. Ese niño era un mentiroso, y al día siguiente, frente a todos, le daría una lección sobre la honestidad. Lo que ella no sabía era que en menos de 24 horas, un general de 4 estrellas cruzaría la puerta de su aula, y todo lo que creía saber sobre Mateo Solís se haría añicos como el cristal. La mañana siguiente se desplegó con una excitación palpable en el Colegio San Miguel Arcángel. Los padres comenzaron a llenar el aula de la profesora Vargas a las 8:30. Un abogado de traje impecable, una arquitecta con sus planos enrollados, un desarrollador de software, un chef con su filipina blanca inmaculada, una enfermera que aún llevaba su uniforme de la guardia nocturna. Isabela lo saludaba con diferentes grados de entusiasmo. Al abogado le dedicó un apretón de manos firme y una sonrisa radiante. Al chef, un educado asentimiento. A la enfermera, un rápido «Gracias por su servicio», antes de que Isabela se volviera para acomodar las sillas. Mateo permanecía sentado en su pupitre, revisando su teléfono cada 30 segundos. Su padre le había enviado un mensaje a las 6 de la mañana. «Aterricé, recuperando el sueño. Nos vemos en el colegio a las 10:00. Orgulloso de ti, hijo». 2 horas más. Mateo solo tenía que aguantar 2 horas más. «Clase». Isabela aplaudió. «Antes de que nuestros invitados presenten, compartamos los párrafos que escribieron. Quiero que nuestros visitantes escuchen lo reflexivamente que describieron el trabajo de sus padres». Uno por uno, los estudiantes se levantaron y leyeron. Alejandro Durán habló sobre la firma de cabildeo de su padre y las importantes leyes que influenciaban. Isabela irradiaba orgullo. Sofía Rivera habló sobre el trabajo de limpieza de su madre y cómo se enorgullecía de hacer brillar los edificios. Isabela ofreció una sonrisa forzada y rápidamente pasó al siguiente. Luego llamó a Mateo. «Mateo Solís, tú eres el siguiente». Mateo se puso de pie. Su papel temblaba ligeramente en sus manos. Aclaró su garganta y comenzó a leer. «Mi padre es un general de 4 estrellas en las Fuerzas Armadas de nuestra nación. Ha servido a nuestro país durante 32 años, en lugares como la península coreana, las misiones en el Oriente Medio y en nuestro propio territorio. Él ayuda a tomar decisiones cruciales para mantener nuestra nación segura». La expresión de Isabela cambió de inmediato. Una máscara de incredulidad se apoderó de su rostro. Solo hay alrededor de 40 generales de 4 estrellas en todo el ejército. Mi padre ascendió desde un humilde segundo teniente. Él dice que el liderazgo significa servir a los demás, no a uno mismo. ¡Alto! La palabra resonó en el aula como un disparo. Cada estudiante se paralizó. Los padres levantaron la vista de sus teléfonos, sus expresiones oscilando entre la sorpresa y la confusión. Isabela se levantó lentamente de su escritorio, sus movimientos deliberados, cargados de una autoridad gélida. «Mateo, ven aquí, por favor». Mateo caminó hacia el frente del aula con piernas temblorosas, su corazón martilleando contra sus costillas, un tambor desbocado de miedo y anticipación. «Clase», dijo Isabela, su voz adquiriendo un tono de conferencia magistral, un matiz condescendiente que helaba la sangre. Este es un ejemplo perfecto de lo que llamamos embellecimiento. Su mirada, aguda y fría, se clavó en Mateo. «Mateo, necesito que seas honesto con todos ahora mismo. ¿Qué hace realmente tu padre?»
Él es un general, señorita. Sus ojos se estrecharon, una chispa de desdén encendiéndose en sus pupilas. Mateo, he enseñado durante 23 años. He conocido generales. He enseñado a hijos de generales. Se cruzó de brazos, su postura una fortaleza inexpugnable. Los generales no viven en apartamentos de alquiler modestos. Sus hijos no asisten a colegios públicos con zapatillas gastadas. Sus familias tienen conexiones importantes en la comunidad. Hay registros oficiales, eventos sociales, reconocimientos públicos. El rostro de Mateo se encendió de vergüenza. Pero señorita, mi padre mantiene un perfil bajo por seguridad. ¿Por seguridad? ¿Misiones secretas? Su tono goteaba sarcasmo, una burla cruel que resonó en el silencio tenso. Varios estudiantes rieron nerviosamente, la risa un hilo fino de incomodidad. Alejandro Durán levantó la mano. Profesora Vargas, tal vez su padre realmente es... Alejandro, aprecio tu amabilidad, pero este es un momento de enseñanza. Se volvió hacia Mateo, sus ojos implacables. Revisé con la oficina ayer. No hay ningún general Solís listado en nuestro registro de padres. La ocupación de tu padre aparece como empleado gubernamental. Eso es muy diferente de un general de 4 estrellas. ¿No es así? Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas, la humillación quemándole el alma. Él pone eso en los formularios por razones de seguridad. ¡Él me lo dijo! El aula entera se encogió ante su voz elevada. ¡Te sientas ahora mismo! Reescribirás esta tarea con la verdad. Y te disculparás con esta clase y con nuestros invitados por hacerles perder el tiempo con historias de fantasía. ¿Me entiendes? Las lágrimas rodaron por las mejillas de Mateo, pero no se movió. La dignidad, ese frágil tesoro, se resistía a ceder. Mateo, dije que te sentaras. La voz de Isabela era un látigo. Mi padre no crió a un mentiroso, señorita. La sala se quedó en un silencio sepulcral, tan profundo que el leve zumbido del aire acondicionado se hizo audible. El rostro de Isabela se puso rojo intenso, un fuego incontrolable ascendiendo por su cuello. Varios padres se removieron incómodos en sus asientos, el ambiente cargado de una tensión irrespirable. ¿Qué me acabas de decir? Su voz un susurro amenazante. Mi padre es un general. Regresa de la península coreana. Estará aquí a las 10. Ya verá. La mandíbula de Isabela se apretó. ¡A la oficina de la directora, ahora mismo! Diego se puso de pie, su lealtad inquebrantable. Pero profesora Vargas, Mateo no miente. Yo he visto... Diego, siéntate antes de que lo acompañes. Diego se hundió en su silla, lanzando a Mateo una mirada de disculpa y solidaridad. Mateo agarró su mochila, el peso de la humillación aplastándole los hombros. Mientras caminaba hacia la puerta, Isabela lanzó su golpe final, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Una estocada cruel que buscaba aniquilar cualquier resquicio de esperanza o autoestima en el niño. Clase, que esto sea una lección. La honestidad y la humildad son virtudes que valoramos. Hacerse parecer más importante de lo que uno es, especialmente cuando se proviene de ciertos entornos, es lo contrario de tener carácter. Mateo se detuvo en la puerta, sus manos apretando las correas de su mochila con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cada ojo en la sala lo observaba marcharse, un pequeño punto de vergüenza en un océano de miradas. Tenía 90 minutos hasta que su padre llegara. 90 minutos para sobrevivir a la acusación de ser un mentiroso frente a todos. No tenía idea de que Isabela Vargas estaba a punto de tener el peor día de su carrera docente. El pasillo parecía más largo de lo habitual. Una extensión infinita de azulejos pulidos bajo los pies de Mateo, cuyas zapatillas chirriaban con cada paso lento y arrastrado hacia la oficina de la directora. Detrás de él podía escuchar la voz de la profesora Vargas reanudando las presentaciones del Día de las Profesiones, como si nada hubiera ocurrido, como si no acabara de destrozar a un niño frente a toda su clase. Sacó su teléfono.
Aún no había mensajes de su padre. Probablemente todavía dormía después de ese vuelo de 14 horas desde la península coreana. Mateo consideró enviarle un mensaje, contarle lo que acababa de pasar. ¿Pero qué diría? ¿Que su maestra lo había llamado mentiroso? ¿Que nadie le creía? Su padre ya tenía suficientes preocupaciones. Mateo no quería parecer débil, ni cargarle con sus problemas. Deslizó el teléfono de nuevo en su bolsillo y siguió caminando. A través de la ventana de la oficina principal, Mateo vio a la directora Morales al teléfono, asintiendo con seriedad, su expresión concentrada. Miró una carpeta sobre su escritorio. Luego levantó la vista y conectó su mirada con la de Mateo a través del cristal. Sus ojos se abrieron ligeramente, como si lo reconociera, pero estaba en plena conversación. Así que solo le dio un pequeño asentimiento y regresó a su llamada. Mateo se preguntó si Isabela ya se había llamado para quejarse de él. El subdirector, Ramón Torres, se encargó de la reunión. La directora Morales seguía ocupada con su llamada telefónica, la puerta de su oficina cerrada. El subdirector Torres era un hombre cincuentón, de semblante eternamente decepcionado, que llevaba 15 años en el colegio San Miguel Arcángel. Vestía pantalones caqui y una camisa polo azul con el logo de la escuela. Era el tipo de persona que parecía haber agotado su paciencia hacía décadas. «Siéntate, Mateo». La voz del subdirector Torres era plana, sin matices, como un muro de hormigón. Mateo se sentó en la silla frente al escritorio de Torres, una silla que le resultaba demasiado grande. Sus pies apenas tocaban el suelo, suspendidos en el aire, acentuando su sensación de insignificancia. Torres comenzó a hablar, abriendo una carpeta con un gesto casi mecánico. «La profesora Vargas me dice que interrumpiste la clase y te negaste a corregir información falsa en tu tarea». «Señor, no es falso. Mi padre realmente es...» «Mateo». Torres levantó una mano, deteniéndolo en seco. «Revisé tu expediente. Tu padre figura como Javier Solís. Ocupación, empleado gubernamental. Eso es lo que está en nuestro sistema. Es lo que él escribe en los formularios, señor. Por razones de seguridad». ¿Por razones de seguridad? Torres soltó una risitricita, no con malicia, sino con esa condescendencia que un adulto dispensa a la imaginación infantil. «Mateo, entiendo que quieras que tu padre parezca importante. Muchos niños hacen eso. Pero inventar historias elaboradas sobre generales e información clasificada...» «¡No lo estoy inventando!» La voz de Mateo salió más fuerte de lo que pretendía, un grito ahogado de frustración. El rostro de Torres se endureció al instante, la máscara de aburrimiento reemplazada por una irritación helada. «Baja la voz. Ya estás en problemas, hijo, no lo empeores». El teléfono de Mateo vibró en su bolsillo. Un breve zumbido que interrumpió el tenso silencio. Lo sacó rápidamente. Un mensaje de su padre. «Llego tarde. Reunión en el ministerio adelantada. Estaremos allí a las 10:30. Aguanta, campeón». El corazón de Mateo dio un vuelco. Le mostró el teléfono al subdirector Torres, con la esperanza de que la evidencia disipara la incredulidad que se cernía sobre él. «¿Ve? Viene. Estará aquí en menos de una hora». Torres apenas echó un vistazo a la pantalla, su desinterés evidente. «Mateo, no puedo verificar nada con un mensaje de texto. Podrías tener el número de cualquiera guardado como papá en tus contactos. Pero aquí está lo que va a pasar». Torres se inclinó hacia adelante, su voz adquiriendo un tono de ultimátum. «Vas a regresar a clase, te vas a disculpar con la profesora Vargas por ser irrespetuoso. Vas a reescribir esa tarea con información veraz. Y luego seguiremos adelante. ¿Entendido?» Mateo sintió que sus manos comenzaban a temblar, la rabia y la impotencia burbujeando en su interior. «Usted no me cree. Creo que quieres atención, Mateo. Entiendo ese impulso. Los niños de hogares monoparentales o de familias donde los padres tienen varios trabajos a veces crean historias para sentirse especiales. Es un grito de ayuda en realidad. Mis padres están casados.
Mi mamá es cirujana en el Hospital Central. Mi papá... ¡Suficiente! Torres se puso de pie, su autoridad incontestable. Regresa a casa ahora mismo, o llamaré a tus padres para una conferencia disciplinaria formal. Y créeme, no quieres eso en tu expediente. Mateo se levantó lentamente, su visión borrosa por las lágrimas que se negaba a derramar. Una lucha silenciosa por mantener su dignidad. Mi padre sirve a esta nación, señor. Ha sido desplegado 6 veces. Se ha ganado el derecho a ser creído. La expresión de Torres se suavizó ligeramente, pero solo por un instante fugaz. Vuelve a clase, Mateo. Cuando Mateo regresó al aula 214, todo había cambiado. Los padres ahora llenaban la parte trasera y los costados del aula, sentados en un semicírculo de sillas prestadas. El aire vibrando con la energía del Día de las Profesiones, en pleno apogeo. La profesora Vargas estaba al frente, presentando al señor Durán. Estamos muy agradecidos de tener a estos distinguidos invitados con nosotros hoy. El señor Durán trabaja con algunas de las personas más poderosas de la capital. Prestémosle toda nuestra atención. Un aplauso resonó en la sala. Mateo se deslizó en su asiento lo más silenciosamente posible, esperando pasar desapercibido, una sombra invisible en el borde de la atención. Diego se inclinó y le susurró: ¿Estás bien? Antes de que Mateo pudiera responder, la voz de la profesora Vargas cortó el aire, afilada como un cuchillo. Mateo, ¿tienes algo que compartir con la clase? Todas las cabezas se giraron. Estudiantes, padres, todos lo miraron fijamente, la expectación un peso opresivo. Señorita, su disculpa. Mateo sintió que el estómago se le encogía, un pozo helado de desesperación. La sala se quedó en un silencio absoluto. Pero no el silencio del aula. Ahora había adultos allí, profesionales, observándolo ser humillado. Un niño, forzado a disculparse por decir la verdad. Yo no tengo nada de qué disculparme, señorita. El aula jadeó. Varios padres intercambiaron miradas, algunas de incomodidad, otras de desaprobación hacia Mateo, como si fuera irrespetuoso. La mandíbula de Isabela se tensó, un signo revelador de su creciente exasperación. Disculpa, frente a nuestros honorables invitados, ¿vas a continuar con esta insolencia? La señora Durán, madre de Alejandro y una abogada vestida con un traje gris impecable, intervino con voz suave. Quizás deberíamos dejar que el niño explique. Agradezco su preocupación, señora Durán, pero la gestión del aula es mi responsabilidad. La sonrisa de Isabela era tensa y profesional, pero sus ojos eran duros, fríos como el acero. Se volvió hacia Mateo, su voz bajando a un tono que pretendía ser paciente, pero que rezumaba condescendencia. Tienes 2 opciones, jovencito. Puedes disculparte ahora mismo y reescribir tu tarea con información honesta, o puedes pasar el resto del Día de las Profesiones sentado en la oficina mientras tus compañeros disfrutan de nuestros invitados. ¿Cuál eliges? La voz de Mateo se quebró cuando habló, un hilo frágil de desafío. Cuando mi padre llegue, tu padre no va a venir, Mateo. Las palabras resonaron en el aula como una bofetada. Los padres se removieron en sus asientos. Algunos estudiantes miraron sus escritorios, incómodos. Isabela continuó, su voz impregnada de una paciencia forzada, una burla cruel. Cariño, entiendo que esto es difícil, pero la verdad es que tu padre probablemente tiene un trabajo gubernamental regular. Tal vez en la oficina de asuntos militares o en una base militar haciendo papeleo. Esos son puestos perfectamente respetables. Se acercó a su escritorio, su presencia imponente, una sombra de juicio cerniéndose sobre él. Pero has creado esta fantasía sobre generales en la península coreana y decisiones importantes porque estás avergonzado. Lo entiendo. Ves al padre de Alejandro reuniéndose con senadores y quieres que tu familia parezca igual de importante. Su voz bajó, más tranquila ahora, pero de alguna manera más hiriente. Pero Mateo,
No hay vergüenza en ser ordinario. La vergüenza está en mentir al respecto, especialmente cuando vienes de una comunidad que ya lucha con estereotipos sobre la honestidad. Profesora Vargas. La señora Durán se puso de pie, su rostro reflejando una clara incomodidad. Realmente no creo. Por favor, señora Durán, siéntese. La abogada se sentó lentamente, su expresión preocupada. Diego murmuró por lo bajo: «Esto es tan injusto». «¿Qué dijiste, Diego?» La voz de Isabela era un latigazo. «Nada, señorita». «Diego, te escuché. A la oficina ahora mismo». «Pero yo no». Diego agarró su mochila y salió, lanzando a Mateo una última mirada de solidaridad antes de desaparecer por el pasillo. Mateo estaba solo ahora, completamente aislado en una sala llena de gente. Isabela se cernía sobre él, con los brazos cruzados, esperando su disculpa. Los otros padres desviaron la mirada, incómodos, pero reacios a intervenir. El reloj en la pared marcaba las 9:20. Su padre llegaría en aproximadamente una hora. Pero en ese momento, Mateo Solís nunca se había sentido más pequeño en toda su vida. Miró su escritorio, al espacio vacío donde su tarea había estado antes de que ella la rompiera. Sus manos apretaban el borde del pupitre, los nudillos blancos por la tensión, y entonces hizo algo que sorprendió a todos, incluido a sí mismo. Se puso de pie. «Señorita», dijo en voz baja, pero con una firmeza que sorprendió incluso a Isabela. «Mi nombre es Mateo Solís, mi padre es el general Javier Solís. Es un general de 4 estrellas en las Fuerzas Armadas de nuestra nación. Sirvió durante 32 años, y cuando llegue aquí, usted me deberá una disculpa». El rostro de Isabela se puso de un rojo intenso, una furia hirviendo bajo la superficie. «¡Siéntate!» «No, señorita». La sala contuvo el aliento. El silencio era un telón de fondo para el desafío del niño. «Mateo Solís, si no te sientas ahora mismo». «Ah». La puerta del aula se abrió de golpe. La directora Sofía Morales entró, ligeramente sin aliento, su rostro enrojecido, no por la ira, sino por una mezcla de urgencia y tensión. «Profesora Vargas, al pasillo, inmediatamente». El tono de su voz dejó claro que aquello no era una petición, sino una orden inquebrantable. Isabela parpadeó, sorprendida, su mente luchando por procesar la interrupción. «Directora Morales, estoy en medio de...» «Ahora, Isabela». Cada padre en la sala notó el uso de su nombre de pila. Eso nunca ocurría. Isabela siguió a la directora Morales al pasillo. La puerta se cerró detrás de ellas con un suave clic, sellando el destino de una confrontación inevitable. A través de la pequeña ventana, los estudiantes podían verlas hablar. El rostro de la directora Morales era serio, inflexible. La expresión de Isabela cambió de la confusión al shock, y luego a algo que se parecía a un miedo creciente. Mateo volvió a sentarse, su corazón latiendo con fuerza. Fuera lo que estaba sucediendo, tenía que ver con él. El reloj avanzó lentamente. 9:30 AM. En el pasillo, la directora Morales mantuvo su voz baja, pero firme, cada palabra cargada de una autoridad innegable. «Isabela, tenemos una situación». Isabela se cruzó de brazos a la defensiva. Su pose una armadura frágil contra la verdad que se avecinaba. Si se trata de Mateo Solís, simplemente estaba manteniendo los estándares del aula. El chico estaba claramente... «Acabo de pasar 20 minutos al teléfono con la oficina de protocolo de la zona militar principal». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, irrefutables. Isabela parpadeó, su mente en blanco por un segundo. ¿Oficina de protocolo? Sí. Llamaron porque tenemos un visitante muy distinguido en camino. Sofía sacó su teléfono, mostrando a Isabela un correo electrónico. Necesitaban confirmar nuestras autorizaciones de seguridad, arreglos de estacionamiento, y si podíamos acomodar a un equipo de seguridad.
El rostro de Isabela se puso pálido, un blanco cadavérico que contrastaba con el rubor de su vergüenza. Equipo de seguridad para el Día de las Profesiones. Para el padre de Mateo Solís. El pasillo pareció inclinarse, la realidad distorsionándose a su alrededor. ¿Mateo? ¿Mateo Solís? Sí, Isabela. El niño de 10 años al que humillaste públicamente esta mañana por supuestamente mentir sobre que su padre era un general de 4 estrellas. Oh, Dios mío. El susurro se escapó de sus labios, apenas audible, un reconocimiento devastador de su error. ¿El niño que enviaste a mi oficina? ¿El niño cuya tarea rompiste en pedazos? ¿El niño al que acusaste de inventar historias por cómo vive y cómo se ve? La mano de Isabela fue a su boca, intentando sofocar un gemido. Yo no sabía. Pensé que estaba exagerando. Vive en ese modesto complejo de apartamentos. El padre no está en ningún registro social. No había ninguna indicación, porque los altos funcionarios militares mantienen un perfil bajo por razones de seguridad. La directora Morales nunca había levantado la voz a un maestro en 15 años de administración, pero lo estaba haciendo ahora, cada palabra resonando con una indignación contenida. He pasado la última media hora al teléfono con un asistente muy educado, pero muy firme, explicando por qué un estudiante de 4º grado fue llamado mentiroso por decir la verdad sobre el servicio de su padre. ¿Tienes idea de lo que has hecho? A través de las ventanas del pasillo, ambas mujeres pudieron ver movimiento en el exterior. Las 3 camionetas negras se detuvieron en la entrada principal de la escuela, su presencia imponente, anunciando la llegada de una autoridad inquebrantable. Hombres con trajes oscuros salieron primero, figuras sombrías que se movían con una precisión calculada, escaneando el área con ojos vigilantes. Servicio secreto o seguridad militar. Sofía no estaba segura, pero la profesionalidad era innegable. Luego, del vehículo central, un hombre emergió. Alto, digno, vestido con un impecable uniforme militar de gala. La chaqueta azul oscuro, inmaculada, adornada con medallas que cubrían su pecho en filas ordenadas, cada una representando años de servicio, sacrificio y campañas. Sobre cada hombro, 4 estrellas plateadas brillaban bajo la luz de la mañana, un testimonio silencioso de su rango. El general Javier Solís había llegado. Isabela sintió que sus rodillas flaqueaban. El suelo amenazaba con ceder bajo ella. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es real! El susurro de su voz era apenas un soplo de incredulidad y terror. Sí, Isabela, es real. Y en este momento está entrando a mi escuela para recoger los pedazos de lo que le hiciste a su hijo. La brutalidad de la verdad la golpeó como una ola fría. Dentro del aula, los estudiantes y los padres notaron el alboroto afuera. «Es el presidente», susurró un niño, sus ojos grandes y llenos de asombro. «Mira a todos esos guardias de seguridad». El señor Durán, el lobista, se levantó y se acercó a la ventana. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer la figura imponente que se acercaba. Eso es un general de 4 estrellas. La sala estalló en susurros, un murmullo de incredulidad y asombro que se extendió como un reguero de pólvora. Mateo permanecía inmóvil en su pupitre, el corazón latiéndole con una fuerza desbocada. A través de la ventana, podía ver a su padre caminando hacia la entrada de la escuela, con esa zancada tranquila y medida que había visto 1000 veces. Su padre estaba allí, en uniforme. Todos estaban a punto de ver la verdad. El general Javier Solís entró por la puerta principal del Colegio San Miguel Arcángel, como si estuviera revisando tropas. Tranquilo, sereno, observando cada detalle con una mirada penetrante. El personal de seguridad permaneció afuera, siguiendo sus instrucciones. Aquello no era una operación militar. Era un padre que venía a ver a su hijo. La directora Morales lo recibió en el pasillo principal. «General Solís, señor, soy la directora Morales. Quiero disculparme». Él le estrechó la mano con firmeza, pero brevemente. Su gesto una declaración silenciosa de su control.
Directora Morales, agradezco que haya acomodado este aviso tan corto. Pido disculpas por la interrupción en su jornada escolar. Su voz era profesional, controlada, pero había acero debajo, una fuerza inquebrantable que no podía ser ignorada. Entiendo que hubo una falta de comunicación con respecto a la tarea de mi hijo. Detrás de Sofía, la profesora Vargas permanecía inmóvil, con el rostro del color de la tiza, una estatua de vergüenza y terror. Los ojos del general Solís se posaron en ella, sin ira, solo evaluando, su mirada penetrante y desapasionada. ¿Usted es la maestra de Mateo? Sí, señorita. Isabela se atragantó con la palabra, su voz apenas un hilo. General, yo quiero disculparme. Hubo una terrible confusión sobre... ¿Confusión? Su tono no se elevó. No necesitaba hacerlo. Cada palabra resonó con la fuerza de un trueno silencioso. Mi hijo fue de mentiroso frente a sus compañeros por decir la verdad sobre el servicio de su padre. ¿Dónde estuvo exactamente la confusión, señorita? Señor, yo no lo sabía. No tenía forma de verificarlo. Usted no verificó. Dejó que las palabras colgaran en el aire, acusadoras, irrefutables. Usted asumió. Isabela no tuvo respuesta. El general Solís continuó, su voz tranquila pero cortante. Cada sílaba un bisturí que diseccionaba su presunción. Señorita, he pasado 3 décadas liderando soldados. Una cosa que he aprendido en ese tiempo es que las suposiciones sobre las personas, basadas en cómo se ven, dónde viven o lo que usted cree que deberían ser, esas suposiciones suelen ser erróneas y siempre son peligrosas. Se ajustó ligeramente la chaqueta de su uniforme, un gesto de control absoluto. He comandado tropas en zonas de combate. He informado a presidentes y ministros extranjeros. He tomado decisiones que afectaron miles de vidas. Pero ahora mismo lo más importante que necesito hacer es ver a mi hijo de 10 años, quien fue humillado por decir su verdad. Sus ojos nunca la abandonaron. Una mirada inquebrantable de honor y dignidad. ¿Dónde está Mateo? La puerta del aula se abrió, revelando una escena que se grabaría en la memoria de todos los presentes. La directora Morales entró primero. Su sonrisa profesional no lograba ocultar el estrés palpable que la envolvía. Clase, tenemos un invitado muy especial que se une a nosotros para el Día de las Profesiones. La profesora Vargas la siguió, su rostro lívido, como si estuviera a punto de desmayarse. Luego, el general Javier Solís cruzó el umbral. El efecto fue inmediato. La sala se sumió en un silencio absoluto. No el silencio del aula, sino el silencio de un cementerio, denso y reverente. Cada padre se puso de pie sin pensarlo, impulsado por un respeto instintivo ante la presencia imponente. El señor Durán, quien cenaba regularmente con senadores y figuras influyentes, enderezó su postura como un cadete, sus ojos fijos en el general. La doctora Carmen Rojas, la cirujana presente, llevó una mano a su corazón, una mezcla de asombro y admiración reflejada en su rostro. Las familias militares en la sala reconocieron el rango de inmediato. 4 estrellas. No se ve a un general de 4 estrellas entrar en una escuela primaria todos los días. Mateo vio a su padre, y todo lo que había estado conteniendo se rompió. ¡Papá! Su voz era pequeña, quebrada, un alivio inmenso que se desbordaba. La compostura profesional del general Solís se resquebrajó por un momento fugaz. Sus ojos encontraron a su hijo sentado en ese pupitre, con el rostro manchado de lágrimas y la mirada agotada. Cruzó la sala en 4 largas zancadas, sin importarle el protocolo ni las apariencias. Se arrodilló al nivel de Mateo, allí mismo, frente a todos, y atrajo a su hijo a sus brazos. «Estoy aquí, Mateo. Estoy aquí. Lamento haber llegado tarde». Mateo hundió su rostro en el uniforme de su padre y lloró. No porque estuviera triste, sino porque había estado conteniéndolo todo durante tanto tiempo. Porque su padre finalmente estaba allí,
porque la verdad finalmente era visible, innegable. El abrazo duró quizás 10 segundos, pero en esos 10 segundos, cada persona en esa sala comprendió lo que había presenciado esa mañana. Un niño que decía la verdad y era destrozado por ello. El general Solís se puso de pie, manteniendo la mano de Mateo en la suya, un lazo inquebrantable de amor y apoyo. Se volvió para enfrentar a la clase, su postura firme, su mirada serena. Buenos días. Soy el general Javier Solís, de las Fuerzas Armadas de nuestra nación. Pido disculpas por la interrupción en su día de las profesiones, pero le prometí a mi hijo que estaría aquí, y no rompo mis promesas a mi hijo. Su voz era tranquila, profesional, pero cada palabra llevaba un peso inmenso, la resonancia de la autoridad y la integridad. Miró a Isabela Vargas, quien permanecía cerca de su escritorio, con la expresión de alguien que deseaba desaparecer por completo. Señorita, entiendo que hubo alguna pregunta sobre la tarea de Mateo. La sala contuvo el aliento. El silencio era casi ensordecedor. Isabela abrió la boca, pero ninguna palabra salió. La directora Morales intervino, su voz suave pero con una invitación clara. General Solís, por favor, si quisiera compartir con los estudiantes sobre su carrera, nos sentiríamos honrados. Él asintió una vez, un gesto de aprobación. Gracias. Se volvió hacia la clase, Mateo aún agarrado a su mano, su pequeña figura encajada junto a la imponente presencia de su padre. Mi hijo escribió que soy un general de 4 estrellas que sirvió durante 32 años. Cada palabra de eso es verdad. He comandado tropas en operaciones complejas en el Oriente Medio y en la península coreana. He servido en diversas misiones y a lo largo de nuestro territorio nacional. En este momento, ayudo a desarrollar estrategias militares para el Estado Mayor Conjunto. Los estudiantes lo miraban con los ojos muy abiertos, sus mentes asimilando la magnitud de su presencia. Mateo también escribió que el liderazgo significa servir a los demás, no a uno mismo. Él aprendió eso observando a su madre, la doctora Ángela Castillo, una cirujana pediátrica, salvando vidas de niños mientras yo estaba al otro lado del mundo. Lo aprendió al mudarse 8 veces, al cambiar de escuela 6 veces, al pasar cumpleaños, navidades y días de acción de gracias sin su padre porque yo estaba desplegado. Hizo una pausa, su mirada recorriendo a cada estudiante en la sala, un eco silencioso de sacrificio. Mi hijo no exageró en su tarea. Si acaso, fue modesto. La verdad de lo que sacrifican las familias militares es más dura que cualquier cosa que escribió en ese papel. Sus ojos se posaron en Isabela Vargas, una mirada cargada de significado, sin reproche, pero con una profunda sabiduría. Cuando un niño te cuenta su verdad, especialmente cuando esa verdad es difícil o no coincide con tus expectativas, el primer instinto debería ser escuchar, no asumir que están mintiendo porque su verdad te incomoda. La sala estaba en un silencio absoluto, la lección clara y contundente. La voz de Isabela salió como un susurro, apenas audible, cargada de una emoción abrumadora. General Solís, yo le debo una disculpa a Mateo, una disculpa de verdad. Se volvió para enfrentar a Mateo, las lágrimas rodando por su rostro, un torrente de arrepentimiento. Mateo, me equivoqué. Completa y absolutamente equivocada. Hice suposiciones sobre ti y tu familia basándome en cosas que no tenían nada que ver con quién eres. Te juzgué, no te escuché, no te creí y te hice daño. Su voz se quebró, un sollozo ahogado que estremeció a todos. Merecías mucho más de mí. Mereces que te crean. Lo siento muchísimo. Mateo miró a su padre, quien le dio un pequeño asentimiento, un gesto de apoyo y aprobación, dejándole la decisión en sus manos. Es tu elección, hijo. Mateo respiró hondo, el peso de la situación y la inmensidad de la disculpa de Isabela cayendo sobre sus pequeños hombros. Profesora Vargas, mi padre dice que todos cometemos errores.
Él dice que lo importante es lo que haces después de cometerlos. La sabiduría en esas palabras, provenientes de un niño de 10 años que había sido humillado horas antes, impactó a todos en la sala. El eco de su voz infantil resonó con una verdad profunda, una lección que trascendía la edad. Tal vez usted podría creer más a los niños, incluso cuando sus historias suenan demasiado grandes para ser verdad. Lo haré, Mateo. Isabela se secó los ojos con el dorso de la mano, sus lágrimas un testimonio de su arrepentimiento sincero. Prometo que lo haré. Diego fue traído de vuelta de la oficina, su regreso una pequeña victoria, en medio de la vorágine de emociones. El general Solís le estrechó la mano y le agradeció por defender a Mateo, un gesto de reconocimiento que enorgulleció a Diego. Alejandro Durán se acercó a Mateo después, su arrogancia habitual atenuada por el asombro y el respeto. Lamento no haber dicho más antes. Eso fue realmente valiente lo que hiciste. Otros estudiantes se reunieron alrededor de Mateo, no con lástima ahora, sino con un respeto recién descubierto. El señor Durán, el lobista, se acercó al general Solís. Señor, trabajo con miembros del Congreso todos los días. Lo que usted dijo sobre escuchar primero, yo también necesitaba escuchar eso. La señora Rivera, quien limpiaba el edificio gubernamental, estrechó la mano del general con lágrimas en los ojos. Gracias por lo que dijo sobre el servicio, de todo tipo. No importa el cargo. La directora Morales hizo un anuncio a la clase, su voz firme y resonante. A partir de ahora, el Colegio San Miguel Arcángel implementará capacitación integral sobre sesgos implícitos para todos los miembros del personal. Lo que sucedió esta mañana nunca debería volver a ocurrir. Isabela Vargas asintió, su mano sobre su corazón, una promesa silenciosa. Seré la primera en inscribirme. El general hizo algo inesperado. De su bolsillo sacó una pequeña moneda dorada, una moneda de comando de su unidad, tradicionalmente otorgada por un servicio excepcional. La colocó en la mano de Isabela. No le doy esto por lo que pasó esta mañana, señorita. Se lo doy por su disculpa. Eso requirió coraje real. Úsela para recordar que el crecimiento proviene de nuestros errores, no de nuestros éxitos. Isabela aferró la moneda, asintiendo, incapaz de hablar, con el peso del arrepentimiento y la esperanza de redención en su palma. Durante los siguientes 20 minutos, el general Solís dio una presentación improvisada pero profundamente elocuente sobre el servicio militar, el liderazgo y el sacrificio. Respondió a las preguntas de los estudiantes curiosos, compartió historias apropiadas para su edad e hizo que cada niño se sintiera importante. Y al final, la directora Morales sugirió una foto de clase. Los estudiantes se reunieron alrededor del general, sus jóvenes rostros iluminados por la admiración. Mateo se puso al frente y al centro, con la mano entrelazada con la de su padre, luciendo la sonrisa más grande de su vida. Esa foto se volvería viral en las redes sociales en menos de 48 horas. Pero en ese momento, era solo un hijo de pie junto a su padre. Finalmente creído, finalmente vindicado, finalmente visto. Esa noche, la familia Solís se sentó junta en su modesto apartamento de Ciudad Oasis, el mismo apartamento que Isabela Vargas había juzgado como prueba de que Mateo mentía. La doctora Ángela Castillo había salido temprano de la cirugía cuando Javier la llamó para contarle lo sucedido. Ahora estaba sentada en el sofá con Mateo acurrucado bajo su brazo, aún con su uniforme de trabajo, un aura de cansancio mezclada con una profunda satisfacción. El general Solís estaba sentado frente a ellos sin uniforme ahora, de vuelta en jeans y una camiseta. De nuevo, solo un padre, con la misma humildad que había demostrado en la escuela. ¿Cómo te sientes, cariño?, preguntó Ángela, alisando el cabello de Mateo con un gesto tierno. ¿Cansado? Mateo se recostó en su madre. Pero bien, creo. ¿Qué aprendiste hoy?, preguntó su padre, su voz suave y reflexiva. Mateo lo pensó cuidadosamente.
Sus padres siempre le habían enseñado a encontrar lecciones en las experiencias difíciles. Aprendí que decir la verdad es muy difícil a veces, especialmente cuando la gente no quiere creerte, pero aún así debes hacerlo. Javier asintió, una chispa de orgullo en sus ojos. ¿Qué más? Que las ideas de la gente sobre ti pueden ser totalmente erróneas, pero eso no significa que debas cambiar quién eres para encajar en lo que esperan. Ángela besó la parte superior de su cabeza. Eso es muy sabio, Mateo. ¿Pero papá? Mateo levantó la vista hacia su padre, sus ojos llenos de una pregunta genuina. ¿Sí, hijo? ¿Por qué no le contaste a la escuela sobre tu trabajo antes? Entonces esto no habría pasado. Era una pregunta justa, una que Javier se había estado haciendo a sí mismo toda la tarde. Se inclinó hacia adelante, los codos apoyados en las rodillas, su expresión seria. Mateo, tu valor no tiene nada que ver con mi rango. Eres valioso por quien eres. Eres amable. Eres honesto. Eres valiente. Nunca quiero que pienses que necesitas mis logros para importar. Hizo una pausa, su mirada cargada de una profunda reflexión. Pero también me doy cuenta ahora de que mantener un perfil tan bajo te puso en una posición imposible. No deberías haber tenido que defender tu verdad solo. Entonces, ¿qué pasará ahora? Ahora nos aseguraremos de que esto nunca le suceda a otro niño en el Colegio San Miguel Arcángel, ni en ningún otro lugar. 3 meses pasaron, marcados por un cambio sutil pero profundo en el Colegio San Miguel Arcángel. No físicamente. Las paredes eran las mismas. Los pasillos resonaban con las mismas risas infantiles. Pero la cultura había cambiado. Se había transformado desde adentro. Cada miembro del personal completó una capacitación integral sobre sesgos implícitos. No era opcional. La directora Morales lo convirtió en un requisito para la continuidad laboral, una declaración clara e inquebrantable de los nuevos valores de la institución. La capacitación abarcó sesgos raciales, de clase y el peligro insidioso de las suposiciones, presentando escenarios reales, conversaciones incómodas, pero un crecimiento necesario. La profesora Isabela Vargas asistió a cada sesión. No solo participó, ayudó a dirigirlas, su experiencia personal sirviendo como un poderoso testimonio. En una reunión de facultad 2 meses después del incidente, se puso de pie frente a sus colegas y compartió su experiencia. Su voz firme y resonante. Hace 3 meses, herí a un niño porque no pude ver más allá de mis propias suposiciones. Miré a Mateo Solís y decidí que su verdad era imposible porque no coincidía con la imagen que tenía en mi cabeza de cómo debería ser la familia de un general. Su voz era constante ahora, más fuerte, infundida con una nueva convicción. He pasado los últimos meses examinando mis propios sesgos, esos que ni siquiera sabía que tenía. He aprendido que mis instintos sobre los estudiantes a menudo eran solo prejuicios disfrazados de experiencia. Sostuvo la moneda de comando que el general Solís le había dado. Guardo esto en mi escritorio, no como un trofeo, sino como un recordatorio de que el crecimiento proviene de nuestros errores, no de nuestros éxitos. La capacitación condujo a cambios de política reales, a un nuevo protocolo. Verificar antes de cuestionar. Si un estudiante hacía una afirmación sobre su familia que parecía inusual, el primer paso era verificar con los padres, no interrogar al niño. El Consejo Estudiantil, inspirado por la experiencia de Mateo, creó la iniciativa Verdad y Confianza. Un sistema de apoyo entre compañeros donde los estudiantes podían hablar sobre las veces que se sintieron ignorados o desacreditados. Mateo se convirtió en uno de los miembros fundadores, su experiencia transformándose en una fuerza motriz para el cambio. El aula de Isabela Vargas también cambió. El primer día de regreso después del incidente, reunió a sus estudiantes y creó una nueva carta de clase. Los niños ayudaron a escribirla. Ahora colgaba en la pared en letras grandes y audaces. En esta aula, creemos primero y cuestionamos con respeto. Nunca asumimos que alguien miente porque su verdad parece imposible.
La historia de todos importa. Cada estudiante la firmó, incluso Mateo, especialmente Mateo. Isabela también comenzó un círculo mensual de historias familiares. Los estudiantes podían compartir sobre sus familias sin juicio, sin miedo. El objetivo no era comparar o competir, solo escuchar y aprender. Un espacio seguro para la autenticidad. Durante una sesión, Sofía Rivera habló sobre cómo su madre se enorgullecía de su trabajo de limpieza en el edificio gubernamental, cómo conocía cada pasillo y oficina, cómo los senadores a veces le pedían consejos sobre la historia del edificio. Isabela escuchó de manera diferente ahora. Escuchó el orgullo en la voz de Sofía, en lugar de descartarlo como menos importante que otras carreras. Diego habló sobre cómo su padre podía diagnosticar problemas de coches solo escuchando el motor, cómo había construido su pequeño taller mecánico de la nada, con esfuerzo y dedicación. Alejandro Durán sorprendió a todos al decir que el trabajo de cabildeo de su padre le parecía menos importante después de conocer al general Solís, que había empezado a pensar en lo que realmente significaba el servicio. ¿Y Mateo? Él habló sobre las familias militares, sobre el sacrificio, sobre los niños que se mudan constantemente y extrañan a sus padres y siguen adelante de todos modos, con una resiliencia silenciosa. La clase escuchó sin interrupción, un silencio respetuoso que antes no existía. Eso fue lo que más cambió. La escucha. La foto viral se extendió más rápido de lo que nadie esperaba. La imagen del general Solís en uniforme de gala, 4 estrellas visibles, arrodillado junto a su hijo de 10 años, mientras estudiantes y padres emocionados observaban. La leyenda que la acompañaba contaba la historia. Cómo una maestra había llamado mentiroso a un estudiante por escribir sobre el servicio de su padre. Cómo había roto su tarea. Cómo lo había humillado públicamente. Y cómo un general de 4 estrellas había entrado en ese aula para apoyar a su hijo, restaurando su honor. Los medios de comunicación la recogieron. La historia apareció en las noticias locales, luego en las transmisiones nacionales. Las redes sociales explotaron con reacciones. Algunas personas se centraron en el clasismo, otras en el coraje que le tomó a Mateo mantenerse firme. Pero el aspecto más compartido fue la disculpa y la transformación de Isabela Vargas. La gente estaba cansada de historias donde el antagonista enfrentaba consecuencias, pero nunca cambiaba. Esto era diferente. Esto mostraba que la redención era posible, que el crecimiento es un camino abierto para todos. 3 meses después, Isabela Vargas recibió invitaciones para hablar en conferencias educativas sobre el sesgo implícito. Aceptó algunas, rechazó otras, pero siempre enfatizó el mismo mensaje con humildad y convicción. No soy una heroína de esta historia. Soy el cuento de advertencia, pero soy una prueba de que las personas pueden cambiar si están dispuestas a hacer el trabajo duro. Mateo hoy es diferente del niño asustado de 10 años que estaba al frente de esa clase. Es más seguro de sí mismo, todavía humilde, todavía amable, pero ya no tiene miedo de compartir su verdad. Inició un programa de tutoría entre compañeros en el Colegio San Miguel Arcángel, donde los estudiantes mayores ayudan a los más jóvenes a navegar situaciones difíciles. La primera regla del programa: creer primero. Preguntar con amabilidad. Su amistad con Diego se hizo más fuerte, un lazo irrompible forjado en la adversidad. Alejandro Durán se convirtió en un habitual en su mesa de almuerzo. Su perspectiva transformada por la experiencia. Incluso Sofía Rivera se unió a su grupo. Se llamaban a sí mismos el Escuadrón de la Verdad. Niños que se comprometieron a escuchar las historias de los demás, sin juzgar, a crear un espacio de aceptación y comprensión. El general Solís asistió a los eventos escolares cuando su agenda lo permitía, no en uniforme, solo como el padre de Mateo. Quería que su hijo supiera que estaba orgulloso de él por quien era, no por lo que su padre hacía. La doctora Ángela Castillo continuó salvando vidas en el Hospital Central, pero se aseguró de asistir a cada una de las presentaciones de Mateo sobre las familias militares, porque de eso se trataba realmente.
no de generales, ni de rangos, ni de posiciones, sino de una familia que se amaba y de un hijo que aprendió que la verdad, incluso cuando es difícil, siempre vale la pena defenderla. La familia Solís regresó a su vida tranquila, pero el Colegio San Miguel Arcángel y todos los que escucharon la historia de Mateo fueron cambiados para siempre. A veces, lo más valiente que puedes hacer es mantenerte firme en tu verdad, incluso cuando el mundo entero te dice que estás equivocado, especialmente entonces. La historia de Mateo Solís es la experiencia de un niño en un aula en Ciudad Oasis, pero representa algo mucho más grande que sucede en las escuelas de todo el mundo todos los días. Ahora mismo, en algún lugar, a un niño se le dice que su verdad no importa porque no coincide con las expectativas de alguien. Un niño de una familia trabajadora es desestimado porque los adultos asumen que está exagerando. Un niño militar es incomprendido porque la gente no ve el sacrificio detrás de su exterior tranquilo. Y la mayoría de las veces no hay un general de 4 estrellas que cruce la puerta para arreglarlo. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Las estadísticas son aleccionadoras, impactantes. Según estudios recientes, los estudiantes de entornos desfavorecidos o minoritarios son desproporcionadamente más propensos a ser suspendidos o expulsados por infracciones subjetivas, como la falta de respeto o la interrupción. Traducción. Cuando un maestro tiene que usar el juicio sobre si un estudiante está siendo irrespetuoso, los niños percibidos como diferentes o de clases bajas son castigados más severamente, sin el beneficio de la duda. El mismo estudio encontró que un porcentaje significativo de maestros nunca ha recibido capacitación en el reconocimiento de sus propios sesgos implícitos. Están tomando decisiones sobre el futuro de los niños, basándose en suposiciones que ni siquiera saben que tienen, prejuicios arraigados que distorsionan su percepción de la realidad. Otro estudio de organizaciones psicológicas reveló que los niños pequeños de ciertos grupos demográficos son percibidos como menos inocentes y más adultos que sus compañeros, privándolos de esa gracia, de esa infancia. Mateo Solís experimentó todo esto en una mañana, y su historia nos muestra el costo real. Los niños que se sienten ignorados en la escuela tienen una probabilidad mucho mayor de desconectarse académicamente, de perder el interés, de desdibujarse en el fondo del aula. Dejan de levantar la mano, dejan de compartir sus historias, dejan de creer que su verdad importa. Ese es el daño invisible del sesgo. No solo el momento de humillación, sino la lenta erosión de la fe de un niño en sí mismo. Pero la historia de Mateo también nos muestra algo más. Un rayo de esperanza que ilumina la oscuridad del prejuicio. Que el cambio es posible. Que las personas pueden crecer. Que los sistemas pueden mejorar cuando exigimos algo mejor. Isabela Vargas pudo haber negado lo que hizo. Pudo haber puesto excusas. Pudo haber culpado a Mateo por ser demasiado sensible. En cambio, hizo lo más difícil. Miró sus propios sesgos. Se disculpó sinceramente. Cambió su aula y su enfoque de la enseñanza. Una transformación que resonó en cada rincón de la escuela. Eso no borra lo que hizo, pero muestra un camino a seguir. Una ruta hacia la redención y el crecimiento. El Colegio San Miguel Arcángel pudo haber barrido el incidente debajo de la alfombra, disimulado el problema para preservar la reputación. En cambio, implementaron capacitación obligatoria sobre sesgos. Cambiaron sus políticas, crearon sistemas para evitar que volviera a suceder. Una promesa de un futuro mejor. Así es como las instituciones mejoran, reconociendo el daño y tomando medidas concretas para prevenir daños futuros. Y Mateo pudo haber dejado que esa experiencia lo hiciera pequeño y silencioso. En cambio, inició un programa de tutoría entre compañeros. Compartió su historia. Ayudó a otros niños a encontrar su voz. Eso es resiliencia. No porque el trauma lo hiciera más fuerte, sino porque eligió usar su experiencia para ayudar a otros, para ser un faro de esperanza, Mosumo. Entonces, ¿qué puedes hacer tú?
Primero, hazte algunas preguntas difíciles, incómodas. Cuando alguien te cuenta su verdad, especialmente alguien de una comunidad marginada o subrepresentada, ¿les crees o inmediatamente buscas razones para dudar? Cuando un niño comparte algo que parece inusual o impresionante, ¿tu primer instinto es celebrarlo o cuestionar si está exagerando? Cuando ves a alguien siendo tratado injustamente, ¿hablas o te quedas en silencio para evitar que las cosas se pongan incómodas? Estas no son preguntas cómodas, pero son necesarias, cruciales para el crecimiento personal y social. Segundo, actúa. Si eres padre, habla con la escuela de tu hijo sobre la capacitación en sesgos implícitos. Pregunta qué políticas tienen para proteger a los estudiantes de la discriminación. Si eres maestro, examina tu propia aula. ¿Estás dando a cada estudiante el mismo beneficio de la duda? ¿O tus suposiciones están afectando la forma en que los tratas, la forma en que los ves, la forma en que los juzgas? Si eres simplemente alguien que escuchó esta historia y sintió algo, compártela. Las conversaciones cambian la cultura. Cuanto más hablamos de estos temas, más difícil es ignorarlos, más fuerte se vuelve el clamor por la justicia. Y finalmente, enseña a los niños en tu vida que su verdad importa, que no tienen que encogerse para hacer que los adultos se sientan cómodos, que mantenerse firme en su verdad, incluso cuando es difícil, siempre vale la pena. El general Javier Solís no entró en el Colegio San Miguel Arcángel esa mañana para humillar a una maestra. Entró para apoyar a su hijo, para mostrarle a Mateo y a cada niño que observaba que la verdad importa, que ellos importan. La pregunta ahora es, ¿qué harás con ese mensaje? ¿Pasarás por alto esta historia y la olvidarás mañana? ¿O dejarás que cambie la forma en que escuchas, la forma en que crees, la forma en que tratas a las personas que te rodean? Porque aquí está la verdad que Mateo Solís aprendió a los 10 años. Una persona que se mantiene firme en su verdad puede cambiar un sistema entero, pero solo si el resto de nosotros estamos dispuestos a escuchar. Si esta historia te conmovió, haz 3 cosas. Primero, compártela. Alguien en tu vida necesita escuchar este mensaje hoy, en este preciso momento. Segundo, comenta abajo. ¿Alguna vez no te creyeron al decir tu verdad? ¿O fuiste testigo de cómo la verdad de otra persona fue desestimada? Tu historia importa. Tercero, suscríbete y activa las notificaciones. Historias como esta sobre justicia, redención y defender lo correcto son de lo que se trata este canal. Recuerda, tu verdad importa. Tú importas. No dejes que nadie te haga olvidarlo. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.